Ok, les decía que es uno de los aspectos más importantes cuando uno quiere instaurar un plan de alimentación, porque indudablemente, pues, lo que nos indica que una persona lo va a poder hacer o va a poder continuar en el plan que ustedes diseñen, es que ese plan se adapte a los hábitos de tipos alimentarios que esa persona puede tener en un momento determinado. Si nosotros colocamos algo que es a nuestro pensar o a lo mejor adaptado a nuestros hábitos, esa persona pues lo va a ver como una modificación muy extrema de sus costumbres y probablemente dure unos días haciendo el plan de alimentación y ya no lo siga más. De allí la importancia que la parte de la alimentación, cuando nosotros hablamos de la parte de lo que es el control del peso corporal, sea adaptado a cada una de las personas, porque no todos comemos iguales. Entonces yo seleccioné algunas herramientas que son válidas para la parte de lo que es la atención del paciente desde el punto de vista nutricional. Y realmente pues son herramientas que uno las utiliza con mucha frecuencia, ¿no? El hecho de estas encuestas nos permite tener una guía exacta de cómo come nuestro paciente y cuáles son los cambios que nosotros debemos hacer en la parte de la alimentación. Sin dejarles de decir que pues yo en lo personal no hago ninguna consulta nutricional donde no le haga a mi paciente un recordatorio de 24 horas, que es lo que a mí me permite saber o determinar de qué manera está consumiendo la parte de los alimentos. Les muestro a qué se refiere todo este tipo de encuestas que nosotros podemos utilizar y de qué manera le podemos sacar el mejor provecho. Tienen como primer instrumento que vamos a hablar el recordatorio de 24 horas. Este recordatorio de 24 horas se basa en interrogar a la persona de dos maneras. Lo podemos hacer de dos formas. Una, le podemos preguntar de qué manera puede habitualmente, es un día habitual, ¿no? Que recuerden un día habitual de alimentación. O le podemos interrogar sobre el día anterior. ¿Qué nos va a permitir conocer? Esto permite conocer las características y el aporte de nutrientes de la ingesta de un individuo o lo podemos llevar a una población, porque si nosotros estamos haciendo algún trabajo de investigación, indudablemente, pues no, nos pueden dar tanto los datos de cuánto es el consumo de la parte de las proteínas, cuánto es el consumo de carbohidratos, de grasa de la población y el consumo calórico global, ¿no? Si hablamos de la persona, no lo podemos determinar para una persona, pero también nos puede decir cuáles son los hábitos de consumo de ese individuo. Se establecen relaciones entre el estilo de vida y el estado de salud de la persona y permite diseñar intervenciones o programas de salud en materia de alimentación y la parte de nutrición. Estas encuestas se caracterizan por recopilar información del consumo tanto de alimentos sólidos como líquidos durante las 24 horas anteriores de la entrevista. Lo que les decía inicialmente, ustedes pueden entrevistar sobre el día anterior, pero también pueden preguntar sobre el consumo habitual, no solamente se puede quedar allí, ¿no? ¿Cómo se hace para cuantificar los alimentos? Muchas veces se utiliza en la parte de lo que son las medidas caseras, el uso de lo que son
tazas, cucharas, platos, y entonces eso nos permite identificar la parte de las cantidades. La parte de lo que es el peso, no solamente utilizar las medidas caseras, sino que este peso nos permite en gramos saber cuánto estamos consumiendo de cada alimento. Pueden haber modelos de alimentos que nos indiquen el tamaño o un atlas fotográfico que nos permita identificar cuál es el tamaño de los alimentos que se están seleccionando. Saben, esta parte es bien importante, ¿no? Porque ya vamos a ver más adelante, yo les coloqué allí una muestra de lo que se hace, pero en el caso de la parte de los alimentos, la cuantificación es una de las cosas claves que tenemos allí. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente cuando uno interroga a una persona y ellos te hablan de la cantidad de alimentos, lo que para mí puede ser, por ejemplo, una arepa pequeña, para otra persona puede ser una arepa grande. O para mí lo que puede ser, yo puedo decir que me comí una papa y que la papa era grande y la otra persona cuando la ve dice, ah, no, pero esa es pequeña. Entonces, una de las cosas que tiene este instrumento y quizás una de las debilidades que tiene es el manejo de las porciones. ¿Qué se requiere para hacerlo bien? Se requiere que la persona que está entrevistando tenga habilidades como conocimientos amplios sobre la parte de los alimentos, de las preparaciones, de las medidas caseras, como le decía antes, de lo que corresponde a una taza, una cuchara, a una cucharada, a una cucharadita, cuánto pesa cada uno de los alimentos cada vez que los tenemos en esas porciones y los productos que se comercializan a nivel del mercado, porque alguien, por ponerles un ejemplo, te puede decir que se comió una lata mediana de atún y una lata mediana de atún, cuando ustedes le escurren el líquido, tiene 120 gramos. Entonces, al manejar esas medidas, pues indudablemente la recolección se hace mucho más fácil. También se debe ser capaz de generar un ambiente de confianza, tener una actitud neutra y evitar inducir respuestas. Y esto es importante porque muchas veces cuando estamos interrogando a algunas personas hay quienes pues nos podemos asombrar que de repente nos diga que se tomó una botella de 2 litros de refresco con el almuerzo. Y de repente uno puede reaccionar y colocarle alguna cara de asombro. El problema de gesticular o de mostrar asombro por las cantidades que nos dicen o en algunas oportunidades hacer algún gesto de desaprobación, eso genera que la persona no te siga contando lo que come y se aleja a contarte la verdad y te va a contar las cantidades que ellos consideran que son adecuadas y que cualquier persona podría consumir. Entonces es importante que cuando ustedes estén interrogando, pues indudablemente una de las cosas que tienen que mantener es una actitud de tipo neutra y tener como especie de una conversación amena, que la persona se siente en confianza y que le pueda contar, tenerte tanta confianza que te pueda contar todo aquello que llega a consumir en un momento determinado. Lo ideal es que la persona sea hábil para indagar profundamente la parte de lo que son estos alimentos consumidos, ¿no? Muchas veces hasta hay que entrarle en conversación al paciente para que te empiece a contar exactamente qué es lo que come en un momento determinado. Fíjense que si es tanto así que muchas veces uno está interrogando a la persona, a mí me ha pasado que yo les pregunto que si hacen algún tipo de merienda y la persona me dice que no. Y no sé, de repente uno empieza a entrarle en conversación y le pregunta si tiene niños en casa o si cuida a los nietos y de repente te dice, sí, yo los cuido y ellos en la tarde de repente se comen un paquete de galletas, pero no se lo comen todo. Y esas 2 galletitas que dejan, yo me las como en la tarde. Esa persona no lo cuenta como una merienda, ni siquiera lo registra que se lo comió. Entonces hay que ser muy hábil para entrarle en conversación y que ellos mismos se sientan en confianza de irte contando lo que se pueden comer durante el día.
Les muestro lo que es un recordatorio de alimentos de 24 horas. Fíjense que una de las cosas que hacen es identificar la fecha porque una de las eh, recomendaciones que hacen con este recordatorio de 24 horas es que de repente uno no haga solamente uno, sino que este recordatorio se logre repetir por lo menos en unas 3 oportunidades distintas, porque eso te va a dar como que un amplio margen de saber qué es lo que la persona está consumiendo. Lo otro que es importante que identifiquen qué día de la semana es. Saben, cuando uno hace un recordatorio de este tipo, uno de los consejos que dan es que si uno está en consulta un día lunes, no le preguntes a la persona que comió el fin de semana, porque las comidas de los fines de semana no es igual que las comidas que uno hace durante las semanas en casa y cuando tiene obligación de trabajar. Indudablemente, hasta los horarios cambian. Uno de repente un fin de semana duerme más, los horarios se tienden a rodar, de repente te dio flojera hacer la comida en casa y uno salió a comer fuera, pero no es lo que comes todos los días, no es lo habitual o de repente pues ese día te invitaron a comer a otro sitio y no te comes o no seleccionas lo que habitualmente logras hacer. Luego de allí, pues indudablemente el nombre y apellido, pero entonces empieza el recordatorio de 24 horas y fíjense que tiene una fila lateral donde les muestra cada una de las comidas, el desayuno, la hora que lo hace, allí aparece, pero normalmente esto se debe dejar en blanco para que se adapte a cada una de las personas. Yo normalmente dejo una fila todavía en blanco aparte del desayuno, porque hay personas que se levantan muy temprano y antes de desayunar ya se han tomado un café o se han comido algo antes de desayunar. Hay personas que van al gimnasio muy temprano y antes de irse al gimnasio se toman algo y después desayunan. Entonces yo ahora he incorporado una casilla más que es una merienda aquí en la mañana y lo tomo con una merienda y ahí cuento el café que se puedan tomar, si se toman una merengada antes de irse a hacer ejercicio o aminoácidos o o una fruta. Hay unos que se comen alguna banana antes de hacer ejercicio. Eso lo registro antes y a la hora que lo hacen antes del desayuno, ¿no? Una vez que tienen el desayuno, fíjense que la primera casilla en la parte de arriba que les aparece es el nombre de la preparación. Y póngase, ustedes están interrogando y la persona le va a decir, ah, bueno, yo me como un sándwich en la mañana. Ese sándwich va aquí, pero ustedes deben colocar los componentes a un lado. Es decir, que si yo estoy comiéndome un sándwich, pero deben preguntar de qué es el sándwich, si lleva jamón, si lleva queso, si le colocan salsa o le colocan mantequilla, y más o menos que la persona les identifique qué cantidad de cada uno de los ingredientes están utilizando. De hecho, llevan allí las cantidades, fíjense que aparece la cantidad en medidas prácticas o en gramos. Es decir, que ustedes pueden decir que normalmente se comen un sándwich en la mañana, pero que lleva 2 rebanadas de pan y que lleva 2 rebanadas de queso. Esas medidas prácticas a ustedes les permite saber, yo más adelante les puedo facilitar alguna tabla de medidas prácticas donde les habla de la parte o del peso de cada uno de estos componentes. Ponte, lo más normal es que una rebanada de queso de un grosor estándar, por supuesto, le llegue a pesar 25 gramos y que una rebanada de pan llegue a pesar 50 gramos. Y eso ya está estandarizado. O sea que bien, una persona te lo puede contar en medidas prácticas y tú llevarlos a gramos y esos gramos a la vez pueden llevarlo a una tabla de composición de alimentos y saber la cantidad de calorías que él está aportando por cada preparación. Muchas veces se coloca el nombre de los ingredientes y la forma en la cuales se consumen. Por ejemplo, si en el mediodía les dicen que se consumieron un plátano,
es importante que ustedes registren si ese plátano que se está consumiendo es horneado, es frito o es cocido, porque las calorías varían entre cada una de las preparaciones que allí puedan haber. Indudablemente una de la partes importantes que deben registrar en el recordatorio de la parte de las 24 horas no son solamente los alimentos sólidos, sino que también deben registrar los líquidos. Ya vimos, cuando se hablaba de la parte de calorías, una de las que le decía era que estos alimentos líquidos podían aportar gran cantidad de calorías. Y es importante que nosotros los preguntemos muy bien. Les hago mención del café. Hay personas que no beben café, pero hay otras que se beben un café todas las mañanas cuando se despierta y durante el día ya no beben más. Pero yo he tenido pacientes que se beben un termo de café durante toda la mañana. Entonces allí es importante que ustedes le pregunten la capacidad del termo, si a ese café le agregan azúcar, si le colocan leche, o en el caso este del coffee make que mucha gente lo utiliza, porque todo eso le va variando la cantidad de calorías que puede representar cada una de las bebidas que se lleguen a tomar. Si una persona les dice que está tomando alguna proteína, no solamente se queden con el hecho de que se está tomando la proteína, tienen que preguntarle la marca. En el caso del desayuno, muchas personas desayunan con cereal y entonces es importante que ustedes pregunten si la leche es deslactosada, si es descremada o si es completa. Y en el caso del cereal, deben preguntar la marca del cereal, porque muchas veces se consiguen tablas ya con cálculos que ustedes coloquen las cantidades, con las marcas de cada uno de los cereales, es decir, si fue un especial cake de Kelo, si fue una azucarita, todos ellos están reportados con su contenido de tipo calórico y así ustedes después pueden sacar los cálculos de lo que está allí. Lo mismo sucede con la parte de la merienda de la mitad de la mañana. Es importante que pregunten a la hora que hace la merienda y si es la única merienda que hacen. Porque a veces una persona te puede decir, bueno, ya, a mí me da hambre como a las 11, pero de repente hicieron algo en la oficina y me dieron un chocolate más o un poquecito más. Entonces tienen que preguntar qué tan frecuente ocurre ese tipo de eventos. En el caso del almuerzo es casi lo mismo que la mañana. Ustedes tienen que preguntar exactamente lo que consume cada persona. Y aquí es un poquito más tedioso en el sentido que pues una persona puede consumirse una sopa previo, tiene un plato fuerte donde entra la parte de lo que son las proteínas y más o menos deben preguntarle la porción y el tipo de proteínas que está consumiendo en un momento determinado, así como la parte de lo que son los vegetales si ellos preparan algún tipo de ensalada. Deben preguntar hasta cómo hacen el aderezo, el tipo de bebidas que consumen, si consumen postre una vez que han terminado de comer. Fíjense que en la siguiente hoja le aparece la merienda de la mitad de la tarde y luego les aparece la parte de lo que es la cena, que para todos ellos pues es la misma. Yo en observaciones y normalmente pues dejo unos ítems adicionales que me puedan sustentar otro tipo de información, como es el caso del agua, y le pregunto cuántos vasos de agua se llega a beber en el día. Le pregunto si además del café de la mañana, cuántos cafés más se llegan a tomar, si tienen la costumbre de tomar bebidas gaseosas o refrescos, qué cantidad se toman. Y pregunto por las comidas fuera de la casa. Le pregunto qué tan frecuentes son y qué tipo de comidas tienden a seleccionar.
pregunto mucho por las comidas rápidas, pregunto mucho si van a restaurantes y qué tipo de preparaciones tienden a seleccionar, porque eso les da a ustedes pie a poder aconsejar cambios si una persona no solamente la tienen en régimen o un plan dietético en casa, sino que también hay que cuidar lo que la persona come fuera de la casa para que no pierda el esfuerzo de lo que está haciendo como parte de la alimentación, ¿no? Les muestro aquí un ejemplo de lo que puede ser el rellenado del recordatorio de las 24 horas, ¿no? Y fíjense que les aparece que la persona tomó leche, un pan con huevo y fruta. ¿Qué le colocan en la parte de los ingredientes? Que consumió leche descremada y que en este caso se llegó a consumir una taza, que en este caso se cuenta entre 200 a 250 cc. Generalmente pues colocaron huevos donde colocó una unidad, una cucharadita de aceite, una pizca de sal, orégano y como fruta se comió una manzana. Todos estos son medidas que son prácticas, pero que cada una tiene una hoja ya establecida y entonces le puede decir que una taza equivale a 200 cc, que una cucharadita son 5 gramos, que una rebanada son 25 gramos y que pues indudablemente, como es un cálculo ya preestablecido, también tiene su margen de error. Y pues así igual deben hacerlo para el resto de las comidas del día. Esto se los coloqué acá para que se dieran cuenta que no solamente estos recordatorios de 24 horas este, se pueden hacer de una forma manual o lo podemos hacer en el consultorio de una manera manual, sino que ya hay herramientas a nivel de Excel donde uno puede ir seleccionando el alimento y colocando la cantidad y entonces él automáticamente te va haciendo el cálculo en gramos y a la final te da la cantidad de calorías y de los macronutrientes que se han consumido durante el día. Una forma bien práctica y muchísimo más rápida. ¿Cuáles son las ventajas de hacer este recordatorio de 24 horas? Que la aplicación de este tipo de encuestas de tipo alimentaria se pueden realizar en un tiempo breve. No lleva más de 20 minutos realizarla. No requiere que el entrevistado sea capaz de leer o escribir, porque puede ser aplicada de forma oral, no es costosa, puede proporcionar información acerca de los patrones de tipo alimentario y de la ingesta habitual del encuestado si se realiza dos o más veces. Les digo, o sea, las recomendaciones que están hasta ahora es que uno lo repita en 3 oportunidades y en 3 oportunidades distintas. También les puedo decir que muchas veces, pues yo prefiero preguntar qué es lo que consumen habitualmente durante el día, si lo que lo voy a utilizar es para a la hora de mi consulta nutricional. Ya lo habíamos dicho, otra de las ventajas es que no requiere que
que la encuesta tenga la persona en la memoria periodos largos de tiempo. Sin embargo, les voy a decir que más adelante vamos a ver que una de las desventajas que puede tener esto es que hay personas que tienen una memoria súper corta y cuando tú le preguntas qué comió el día anterior, hay muchas personas que no se acuerdan qué comió. Las desventajas que podemos ver, la principal es la dificultad de aplicar la encuesta a la memoria del entrevistado, lo que le decía, puesto que a algunos se les olvida rápidamente lo que consumieron, a veces obviamos cosas que comemos habitualmente y que realmente pues no las contamos como que no las comimos durante el día. Entonces, puede haber un subregistro de lo que se come habitualmente, ¿no? Así como también se pueden omitir algunos alimentos, como lo que son entre las comidas principales, o se puede subestimar la cantidad, que era lo que le decía anteriormente. El problema más grave aquí es que para mí lo que puede parecer algo pequeño a otra persona le puede parecer grande, le, lo que a alguien le puede parecer un plato de pasta normal, para otro puede ser un plato de pasta grande. Y muchas veces cuando tú le preguntas por medidas de taza, te dice que no lo miden, entonces te tienes que conformar con que te diga que si llenó el plato, si era la mitad del plato, y entonces eso ya te va haciendo o que subestimes o sobreestimes las cantidades de lo que se puede comer una persona. Por otro lado, también es difícil calcular el tamaño real de las personas, de las porciones que se consumen, porque las porciones habituales para el usuario no son necesariamente iguales a las porciones de intercambio que nosotros le podemos mostrar a nivel de una foto. Y por último, es necesario que la persona que está entrevistando sepa aplicar la parte de la encuesta, tenga algún entrenamiento básico para poderla llevar a cabo. Y eso es bien importante, porque eso te asegura que vas a poder recolectar todos los datos que tú quieres en un momento determinado, ¿no? Después tenemos la parte de lo que son los diarios de alimentos. Esto es otro de los instrumentos desde el punto de vista nutricional que nosotros podemos utilizar y que ahorita está aplicándose con más frecuencia de lo que se hacía anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque le han conseguido una gran utilidad a este tipo de encuestas. Son mucho más detalladas que las de 24 horas. Lo único que indudablemente tienes que decirle a la persona que lleve su registro en casa y lo ideal es que una persona lo haga por lo menos 7 días pues si ya después quiere quedarse registrándolo, muchísimo mejor, ¿no? Pero por lo menos 7 días para saber cuál es la conducta de la persona. Podrán ver en la lámina que esto lleva muchísimo más detalles que un recordatorio de 24 horas. Y fíjense que lo primero que le aparece es que marque los vasos de agua que se llega a tomar durante el día. Fíjese que le aparecen los tipos de comida que hace, que detallen las comidas, las cantidades y la hora a la que lo realizó. Y después vienen otros detalles que realmente a uno le dan como que nociones de cuáles son las horas donde la persona siente más apetito, donde la persona comió simplemente por tener un estado emocional. Y si hay algunas personas que lo inducen a uno a comer más de lo que uno esperaba en un momento determinado. Fíjense que allí la recomendación es que uno utilice una escala que la llaman la escala del hambre y que esa escala va en números del 0 al 10. Más adelante se las muestro para que sepan cómo funciona. Pero en esta parte la persona puede colocar el número para identificar el nivel de hambre que tenía en un momento determinado. Luego de allí tienen
que identifiquen el estado emocional. Muchas veces a media tarde, no sé, una persona se sintió deprimida, le dieron una mala noticia, entonces eso le indujo a que se comiera algún dulce. Entonces la idea es que la persona registre lo que se comió y que coloque de repente en el estado emocional lo, que estaba triste o que estaba deprimida o que tenía rabia y eso la llevó a desquitarse y a comer X. Entonces ya pueden ir identificando cuáles son los estados emocionales o las conductas que nos llevan a nosotros a comer más de lo que necesitamos en un momento determinado. Como les decía, la compañía y la ubicación. ¿Por qué les digo esto? Porque de repente uno en la mañana no tiene tiempo y come apurado, pero va en el carro, mientras va manejando va comiendo. O simplemente tienes niños y estás muy apurado y no te logras sentar en la mañana, sino que vas agarrando, vas comiendo, como a veces nos podemos sentar a la mesa a comer. Entonces es importante que se identifique dónde se comió. Lo mismo sucede con el almuerzo. En el almuerzo mucha gente que de repente trabajan en compañías y todos almuerzan a la misma hora y cada uno lleva un almuerzo distinto y pues intercambian comida del almuerzo y de repente pierden el control de lo que estaban haciendo. O están tan entretenidos en la conversación que de repente le prestan menos atención a lo que se está comiendo. Entonces esas cosas es importante registrarlas. Alguna observación de algo distinto que haya pasado y que es importante o que la persona considera importante registrarla. Y lo último que está es si hicieron algún tipo de actividad física y la duración que ésta tuvo y en qué momento del día la realizó. Les muestro las escalas de las cuales ya le había comentado. Fíjense que en esta escala del hambre, ellos colocan diferentes puntos donde hablan de un hambre extrema, de mucha hambre, un poco de hambre, de tipo neutral, casi satisfecho, satisfecho, muy lleno, llenos abundantes y extremo llenos. Se habla que uno debe comer cuando está entre 4 y 7, que uno no debe comer cuando todavía se siente muy lleno y tampoco debe esperar a sentir demasiada hambre para comer, porque seguramente por debajo de 4, cuando ya sentimos mucho apetito, vamos a comer más de la cuenta porque ya entramos en un patrón de ansiedad. Las emociones de las cuales les hablaba: alegría, frustración, culpa, tristeza, ansiedad, un estado de tipo neutral, son la mayoría de las emociones que nosotros podemos registrar en este diario de alimentos. La ubicación, que si en la mesa, frente al computador, en el carro, de pie, en el escritorio, en un restaurante. Y en el caso de compañía es si nosotros comemos solos, con familiares, con amigos o con algún compañero de trabajo. ¿Qué tenemos nosotros o qué podemos sacarle, de qué manera le podemos sacar nosotros provecho a este diario de alimentos? Este diario busca patrones en los alimentos que consume. Si existen patrones que lo relacionen a la manera en lo que los alimentos afectan el estado de ánimo, qué comidas aparentemente te dejan con hambre y cuáles te dejan satisfecho en más tiempo. ¿Cuáles son aquellos alimentos que de repente, no sé, uno los comienza a comer y no te puedes detener? Esos son alimentos que son importantes identificarlos porque cuando uno hace la parte de un régimen dietético es mejor quitarlos. Les puedo poner un ejemplo. Recientemente yo tuve un paciente que de repente pues le gusta comer queso mozzarella, pero él sabe que cada vez que él empieza a comer queso mozzarella no se puede detener y se come una gran cantidad en una sola sentada. Y ya lo identificó. Entonces él sabe que ya no se lo come, y si se lo come mezclado con una comida, pero si lo come solo, ya sabe que no se puede detener. Eso es parte de lo que nosotros debemos identificar.
También podemos identificar en qué circunstancias se suele comer de forma excesiva. A veces eh, uno cuando sale a un restaurante se llega a dar con mucha frecuencia que uno coma más de lo que esperaba comer. Primero porque de repente, bueno, la comida estaba tan rica que no te pudiste detener y sigues comiendo. O realmente pues uno al ver el plato servido, uno tiene la costumbre de terminarse todo lo que está en el plato y así la porción era más grande de la que tú estabas acostumbrado y ya te sentiste lleno, como sea, te comiste lo que ya estaba en el plato y terminas comiendo más de lo que esperaba. O existen personas que de repente uno tiene la costumbre de compartir, pero tú sabes que cada vez que tú te reúnes con esa persona terminas comiendo más de lo que tú querías comer o cosas que no querías comer. Hasta esto te permite identificar este tipo de situación. Te puedes dar cuenta de la cantidad de merienda o de snack que consumes diariamente. Saben, muchas veces, y yo les colocaba el ejemplo anteriormente, porque sucede con muchísima frecuencia. Normalmente, pues uno tiende a, a ver cómo de repente hay personas que te dicen que no meriendan, pero cuando tú entras en conversación con ellos, se comieron un chocolate o le brindaron algo en la oficina y no lo contabilizan como tal. A lo mejor cuando hacen este diario de alimentos y tienen que reportar cada una de las cosas que consumen habitualmente, entonces se llegan a dar cuenta que sí comían cosas que no debían y pues la pasaban desapercibido. Una de los aspectos claves que tienen que tener muy en cuenta cuando manden a hacer este tipo de diarios de la parte de alimentos es que la persona debe, para que el diario sea bueno, debe reportar lo que se come justo en el momento donde se lo está comiendo. Aquí no es como el recordatorio de 24 horas que la memoria es lo que prevalece y que de repente tú interrogas el día anterior. En esto la obligación es que tú reportes justo en el momento que te lo estás comiendo, porque si lo dejas para después, seguramente lo que vas a reportar como las emociones que tenías en el momento ya no las vas a recordar o no vas a tener presente el nivel de hambre que podías tener en un momento determinado. Entonces el resultado no va a ser el mismo. También es importante recalcar que de repente, pues antes uno lo mandaba a hacer en una libreta o en una hoja y que fueran reportando en cada hoja al diario y que la tuvieran consigo todo el día. Hoy hay algunos app en el teléfono que te permiten registrar estos diarios de alimentos con la exactitud con la que yo se los estoy mostrando y no tienes que cargar nada adicional para poder registrar toda esta parte de los datos, ¿no? También sirve para comparar los días de la semana con los fines de semana. Muchas veces nosotros los alimentos los consumimos que consumimos durante la semana son cuidados, bajos en calorías, no comemos nada exagerado, no nos da tiempo salir a comer nada fuera de la casa. Y cuando llega el fin de semana, empieza la fiesta. Y entonces empezamos a salir con los amigos, me provoca ir a comer a un restaurante, o estamos encerrados en la casa descansando, viendo la televisión o una película tipo domingo. ¿Y qué nos ponemos? O sea, es comer cotufa, comer algún snack, tomar refresco, cosas que habitualmente no se hacen durante la semana. ¿Por qué les hago el énfasis en esta parte? Porque hay mucha gente que te dice que hace un régimen dietético y no adelgaza y que lo cumplen perfectamente, pero que se dan sus libertades el fin de semana y resulta que el fin de semana se comen todas las calorías que se ahorraron durante la semana y estamos perdiendo el tiempo.
Esto no implica que uno un fin de semana se pueda comer algo distinto, sí lo puedes hacer, pero no puedes dejarte, no te puedes comer el fin de semana todo lo que dejaste de comerte durante la semana. Es importante que se tome bien la parte en cuenta de la conexión que existe entre la parte emocional y la parte de las comidas. Esto es bien importante. Es importante saber cómo es nuestra conducta frente a la parte de los alimentos. Muchas veces podemos ver personas que te cuentan que cuando se sienten deprimidos, lo primero que hacen es comer y comen en mucha cantidad, como aquellas personas que pueden estar deprimidas y hacen todo lo contrario, se les quita el hambre totalmente y no comen absolutamente nada. Bueno, nosotros como seres humanos no todos respondemos de la misma manera a la parte emocional. También nos puede servir para determinar si nosotros en algún momento somos intolerantes a algún alimento. Y fíjense que pueden hasta incluir una casilla más preguntando si después que te comiste el alimento, algún alimento en específico, ponte en el almuerzo, a la persona se le ocurrió comer pasta y después que come pasta siempre termina con exceso de distensión, con un malestar gástrico. Y eso sucede en oportunidades recurrentes. Ya saben que esa persona no tolera la pasta y le tienen que sugerir que la dejen de lado o que la cambie por algún tipo que la pueda tolerar. Póngase, puede cambiar una pasta de las normales por una pasta de arroz que se digiere más rápido. Lo mismo llega a suceder también con el pan. Hay personas que tienen intolerancia a la parte del gluten o sufren de un colon irritable donde la digestión de la parte del gluten no es igual. Entonces muchas veces no lo asocian con, con un proceso eh, patológico de nuestro organismo, sino que es algo ya cotidiano que saben que siempre pasa, pero no lo dejan de comer. Entonces es una forma de darnos cuenta qué alimentos en realidad son aquellos que no llegamos a tolerar y nos dan pie a que nosotros podamos sacar aquellos alimentos que nos hacen mal, ¿no? Y que en su momento pues o no los podemos digerir o nos causan algún tipo de incomodidad hasta de una alergia de tipo alimentario. Luego de allí tiene la parte de lo que es la frecuencia de consumo. Esta es otra herramienta bastante útil que realmente pues tiene variantes, o sea, no todo el mundo la hace de la misma forma que yo se la estoy mostrando. Miren, esta foto fue de un trabajo que nosotros realizamos en un proyecto de tipo social y realmente pues les confieso que no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo cuando hicimos esto, porque pues lo hicimos a mano, ¿no? No era tipo, esto era como para rellenar y meterlo en alguna máquina donde ellos te categorizaran qué era lo que tú estabas completando. A nosotros se nos ocurrió hacerlos así y lo hicimos a mano. Y cuando fuimos a procesar la información, era el trabajo, ¿no? O sea, era aquel ya dificultad para procesar los datos, porque no solamente preguntamos cuántas veces a la semana, sino que llegamos a preguntar hasta la cantidad de lo que se consumía la persona. Sin embargo, la información a la larga nos sirvió, porque pues de aquí se puede sacar una información de tipo cualitativa o cuantitativa. Generalmente, cuando uno hace esta frecuencia de consumo, lo que busca es saber el patrón de consumo de una población. Y sin embargo, yo, por lo menos en mi consulta, yo llego a hacer una frecuencia de consumo. ¿Por qué? Porque eso nos permite
a la hora de confeccionar la parte del régimen dietético, seleccionar aquellos alimentos que la persona le gusta, extraer aquellos que no le gusta y además de eso nos damos cuenta de aquellos que no tolera o que a los que tiene algún tipo de intolerancia. Yo lo hago de una forma mucho más sencilla a nivel de la consulta y simplemente pues tengo un listado de la parte de alimentos, en la parte de los vegetales los pregunto de una forma genérica. A veces al lado de la historia coloco un ítem donde pregunto los que más le gustan y los que menos le gustan y las frutas lo hago igual, las que más le gustan y los que menos le gustan porque eso me da la guía perfecta para yo después, cuando voy a planificar la alimentación, si yo tengo un paciente que no le gusta el brócoli y le coloco la mayoría de las preparaciones con brócoli, eso es un régimen dietético que está perdido porque la gente no se lo va a comer. Entonces, la idea es que ustedes a nivel de la consulta puedan preguntar una frecuencia de consumo. Si lo quieren hacer más rápido por no perder tiempo en el consultorio, ustedes pueden tener hasta una hoja aparte y antes que la persona entre a la consulta, pedirle que le rellenen en los espacios cuáles son aquellos alimentos que comen con más frecuencia. Lo pueden hasta modificar, ya no diciendo que es al mes, a la semana o al día, sino cuáles son menos moderada y más frecuente en cuanto a la hora de consumo y le dará una guía exacta de qué es lo que pueden seleccionar para cada una de las personas. Yo generalmente pues tiendo a colocar mucho lo que es la parte de las carnes, incluyendo todo lo que es pollo, carne, cerdo, pescado, la parte de los quesos, los tipos de queso, los tipos de leche. Coloco un ítem al lado de aquellos a los que no tienen tolerancia, como para saber exactamente qué es lo que puedo incluir y lo que no en la parte del plan de alimentación. Y esto más que todo nos da pie para seleccionar la parte de lo que son los gustos que puede tener nuestro paciente con respecto a la alimentación y que nuestro plan de alimentación se pueda adaptar totalmente a el tipo, al tipo de hábito que tiene cada uno, cada persona, ¿no? Fíjense, por aquí decirles algo de la parte de los azúcares. Yo no solamente le pregunto si ellos consumen azúcares, sino que les pregunto si hay algún tipo de repostería que normalmente consuman, si hay chuchería, si hay snack. Le pregunto sobre las bebidas alcohólicas, el tipo de bebidas que toman. Con las comidas o fuera de las comidas y qué tan frecuentes las llegan a consumir. Y ahí sí les pregunto cantidades, en cuanto a la cantidad de café, a la cantidad de bebidas alcohólicas, la frecuencia con la que consumen las bebidas alcohólicas. Eso es algo que es bastante importante, pues ya vieron, o sea, la idea de la primera parte es que se dieran cuenta del aporte calórico que podían tener cada una de las partes de los alimentos y que todo esto cuenta cuando nosotros vamos a hacer la parte de un plan de alimentación bien específico, ¿no? Las debilidades que puede tener este tipo de régimen de frecuencia de consumo es que, pues, las personas si lo hacen demasiado rápido, eh, se fastidian. Entonces llega un momento donde de repente ya no les van a seguir respondiendo o no les responden de la mejor manera. Pues así como yo les decía en un momento determinado, uno de los principales problemas que nosotros tuvimos en esa oportunidad cuando hicimos esta frecuencia de consumo es que nosotros quisimos registrar todo. O sea, pagamos el noviciado completo porque quisimos registrar todo y en ese registro incluíamos hasta las comidas de la calle, que si pizzas, hamburguesas, arroz chino. Miren,
de todo. Total, la encuesta salió que eran 5 hojas y las personas ya cuando iban por tres ya no querían, yo creo que ni pasar la hoja. Entonces hay que ser muy concisos en la información que a ustedes les interesa y lo que quieren extraer después de allí para poderse plantear un régimen de alimentación. No sé si tienen algún tipo de pregunta. Si alguna de ustedes ha tenido la Bueno, experiencia de hacer alguno de estos instrumentos en el área de consulta. buenas noches, doctora. Realmente no he tenido la posibilidad de aplicar los instrumentos, pero espero poderlos aplicar en un futuro no muy lejano. Em, Veo con gran preocupación es esto, incluso haciendo relación con los videos de las clases que están en el aula, con relación a la proporción de los alimentos, porque dependiendo del kilogramo de peso y las características del paciente, pues tiene el requerimiento adecuado de carbohidratos, proteína, fibra, para que haya un equilibrio, al igual que lo que usted está diciendo, en la relación que se guarda. Y las medidas son complicadas de controlar, tanto como las que uno indica, porque quizás el paciente no tenga cómo medir, o las que el paciente utiliza que no son las estándares o a las que uno está acostumbrado. Entonces, ¿qué método o qué estrategia para que el paciente al que se le indique un régimen alimenticio o empiece en un plan pueda cumplir en la medida de lo posible las cantidades adecuadas para poder, yo pienso que si en un régimen cada paciente cumple en cantidades adecuadas lo establecido, sería 100% exitoso. Y creo que lo que más interviene es eso, las cantidades, porque también es tedioso, por ejemplo, decirle al paciente que cada vez que vaya a cocinar o algo tenga un peso a la mano, por ejemplo. Entonces, ¿qué otras estrategias se podrían utilizar para controlar las medidas, las porciones, las cantidades adecuadas, correctas que debe consumir cada paciente según sus necesidades? Ok, te cuento. Eh, con respecto a la parte de los instrumentos, yo les aconsejo que no se lancen de una vez a hacer a un paciente un recordatorio de 24 horas. Háganselo a la gente de su casa, a un amigo, a la vecina, a sus amigas, antes de hacérselos a algún paciente. De hecho, si lo quieren a manera de ejercicio, una de las cosas que pueden hacer es que hagan un recordatorio de alimentos. Yo puedo abrir un espacio en el aula virtual y ustedes de repente lo pueden subir allí y pues tenemos la oportunidad de que yo les pueda decir los errores que pudieron haber cometido a la hora de recolectar los datos para que sea lo mejor posible en el momento que ya ustedes lo vayan a utilizar en el área de consulta, ¿no? Tienen la otra parte de la pregunta que es con respecto a la parte de lo que son las medidas, ¿no? Realmente pues yo les hablé en la primera parte como una parte como muy global de las cantidades que se tenían que estimar para cada uno de los nutrientes, pero en clases que vamos a ver más adelante, yo voy a colocar un ejemplo de cómo se hace el cálculo, cuestión de que ya ustedes tengan un manejo ya como que integral, más cerradito, de ver cómo se hace el cálculo de esa parte de lo que es el régimen dietético. A lo mejor, pues ir ya a configurar una dieta no nos va a dar chance y quizás, pues sí ya no los permite y hacemos un curso que tenga algo más de duración pues es mucho más fácil cuadrar la parte de lo que es el régimen dietético porque eso lleva como que más detalles en esa parte, ¿no?
pero generalmente te hablo por mi experiencia. O sea, yo normalmente a mis pacientes yo no les mando a consumir alimentos por gramos. Porque díganme ustedes, ¿quién de ustedes tiene un peso en su casa? O sea, de 10 personas, a lo mejor una puede tener un peso en su casa, o sea que es algo muy poco viable. A veces yo muchas veces les digo, cuando no tienen un peso en la casa, sí tiene que ser algo medido, póngase, que yo le digo a una persona que tiene que comer 150 gramos de pollo, les digo, mira, cuando están en la carnicería, aproveche, dile que te pese 150 gramos y te fijas la proporción que es para que lo puedas repetir en casa. Y en el caso del resto de las medidas, era como les estaba diciendo, para eso están las medidas prácticas. Ustedes saben ya por una medida práctica que una taza puede variar entre, si la llenan completamente, entre 250 o 200 cc, que de repente una cucharada grande son 15 cc, que una cucharadita son 5. Le habla también de la parte de los gramos, pero hay unas tablas que son bien estándar, que a uno le permite como que llevar el peso de lo que ustedes quieren a la parte de los gramos. Se las voy a adicionar en la parte del aula para que tengan oportunidad de cambiarla. Eso sin obviar que hoy en día hay que tener mucho cuidado con estas medidas prácticas, porque es que los implementos de cocina han cambiado tanto que ahora, fíjense, comparen una taza de un juego de vajillas de los anteriores con una taza de los mugs que venden ahora. Que hay algunos que se ven grandes, pero a la larga tienen la misma cantidad, pero hay unos mugs que te llegan a colocar 2 tazas, es decir, 400 cc en vez de 200. Hay vasos para servir jugos, refrescos, que tienen el doble del tamaño de un vaso normal. Entonces la persona, cuando tú le estás interrogando en el recordatorio de 24 horas, muchas veces hasta yo le digo, mira, hazme la seña de qué tamaño son los vasos de tu casa. Porque realmente hay unos vasos que llegan a tener una capacidad hasta de 600 cc. Y fíjense en los sitios de comida rápida, hay una comparación y se los puedo colocar. Yo tengo unas láminas por allí donde comparan la cantidad que tienen contenido cada uno de los vasos. Pero cuando tú vas a un sitio de comida rápida, generalmente uno pide el refresco más grande, porque a la larga tú vienes y dices, ah, bueno, pero es que sale más económico comprar el grande, pero vas a tomar más porque hay uno de estos vasos, creo que Arturo los tiene, si no me equivoco, el otro es Verde, quien que tiene un tamaño extra grande de refresco. Y pues pueden estar entre los 600 y los 800 cc. Y uno se los toma así como si nada, y estás reunido con otras personas conversando, estás entretenido comiendo, y no solamente eso, sino que a veces tiene refil y vas y te sirves otra vez. Entonces hay que tener mucho cuidado en la casa también de preguntar el tamaño, sobre todo de vasos, de taza, de los platos, porque un plato demasiado grande, uno de los problemas que tiene es que nos hace ver las porciones de alimentos muy pequeñas. Y les pongo un ejemplo, una vez va a un restaurante y en los restaurantes una de las características que tiene es que los platos son blancos y grandes. Cuando te sirven la comida, tú dices, ay, pero la porción se ve como que pequeña. Y cuando empiezas a comer te das cuenta que te llenaste temprano porque la porción no era tan pequeña. Es el efecto óptico que tiene ese plato grande que te deja demasiado espacio y las porciones se llegan a ver más pequeñas. Esas mismas cantidades, pásenlo a un plato más pequeño y le aseguro que generalmente no les cabe lo mismo que está en el plato grande y se darán cuenta que la cantidad que se están comiendo es mucho más que lo que uno se come normalmente en casa, ¿no?
Entonces, esa parte es bien importante tenerla en cuenta. Y bueno, por la parte de las proporciones, así como les digo, o sea, más adelante ahí yo les preparé unas láminas donde se hace el cálculo de la parte de las calorías, se hace la repartición de la parte de los macronutrientes y más o menos lo que equivale cada uno como para que ustedes tengan una noción de cómo es la distribución de la parte de los alimentos durante el día, ¿no? Ok, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene algo que comentar? ¿Saben? Una de las cosas que voy a tratar de colocarles adicionalmente, hay una gráfica que muestra cómo deben ser las medidas de los alimentos que uno consume habitualmente por las manos, ¿no? Y habla que una porción de carne debe ser el tamaño de nuestras manos para ir bien, que cuando vamos a escoger frutos secos debe ser con el puño cerrado, porque eso más o menos le da la cantidad de lo que se debe comer y equivale exactamente a un cuarto de taza. O sea, hay muchas medidas de ese tipo que uno puede manejar y que le puede enseñar a sus pacientes como para que lleven un mejor control. Aquí el truco. Claro, utilizando como métodos prácticos que no sean tan forzados para el paciente y lo ayuden a que el régimen sea eficaz, porque si no, no va a tener el resultado que esperamos. Sí, lo que tenemos que buscar es eso, o sea, que la persona se sienta cómoda, que no esté con un fastidio. O sea, si tú envías a una persona todos los días a pesar lo que se tiene que comer, al cuarto día se fastidia y ya no lo va a hacer más. Yo muchas veces, hasta cuando la persona tiene peso, le digo, bueno, toma la referencia en un primer momento, pesa como para que te des cuenta cuánto te estás comiendo, pero no le digo a la persona que todo lo que se tiene que comer lo tiene que pesar, porque, o sea, pónganse en el lugar de esa persona. Ninguno contamos con el tiempo suficiente como para pararnos en la cocina y que todo lo que vayamos a poner en el plato tenga que ir previamente pesado. La idea es que puedan manejar proporciones. Con respecto al material, ¿lo pudieron revisar? ¿Tienen alguna duda? Bueno, en lo particular, yo revisé hasta el video 5, que es el de la fibra dietética. Y sí me quedó un poquito de duda, fue con el video 3 de los carbohidratos en relación a lo del gluten, porque en una parte hablaba de los celíacos los alimentos que tienen gluten, las ventajas y las desventajas, pero también en esas desventajas hablaban que de pronto uno requería el consumo de esa proteína. ¿Dónde o en qué otros alimentos, por ejemplo, en un celíaco, se podría encontrar la sustitución de esto o cómo encontrar un equilibrio para que la ausencia de esta proteína no perjudique eh, sistémicamente o la fisiología del paciente? Oye, lo que pasa es que en el caso de los celíacos, ellos simplemente no los puedes procesar, o sea, no hay forma de proveer este tipo de proteínas. A lo mejor el organismo internamente, cuando tú das la parte proteica, pues el organismo consigue tener un equilibrio cuando no la estás consumiendo. Pero allí quizás el llamado más importante es para nosotros los normales, ¿no? Los que toleramos la parte del gluten, porque el hecho de quitar el gluten sin necesidad te expone
a las consecuencias que ya después no lo puedas procesar y en verdad ya no te lo puedas comer más. Y al problema que pues tú necesitas la incorporación de estos alimentos para mantener un estado nutricional correcto, ¿no? Y el hecho que uno lo suprima, pues ya te expone a que tú no puedes alcanzar un nivel nutricional, digamos que óptimo. La cuestión es que muchas veces nosotros retenemos el gluten sin necesidad de hacerlo y el llamado de atención se los hago, porque ahorita hay una corriente donde como de 4 años para acá, mucha gente te dice, no, es que yo quiero bajar de peso, yo me quité el gluten y quitándome el gluten bajé. Claro que tenías que bajar de peso porque te estás quitando el pan, estás quitando el arroz, te estás quitando la pasta, simplemente muchas veces no se sustituye por otro tipo de alimentos que tengan este tipo de carbohidratos y obligatoriamente pues estás bajando la parte del contenido calórico. Tienes que bajar de peso, pero también junto con ellos estás arrastrando otros nutrientes que a ti te hacían falta y entonces puedes caer en un déficit nutricional. Ok, y otra de las dudas que tengo es con respecto al video 5, el de las fibras, Ujú. donde no me quedó muy claro si hay que todo el tiempo combinar las insolubles con las solubles para poder obtener los beneficios o por separado, con la ingesta de ellas por separado, también se pueden obtener beneficios o es solamente cuando se mezclan la ingesta de ambas. No, mira, cada una tiene su función de forma específica y actúan de diferente manera. O sea, ya te habrás dado cuenta que en el caso de lo que son las insolubles, van más a regularizar las funciones del tracto digestivo, que en el caso de las solubles van más a arrastrar residuos grasos, a atrapar toxinas, a atrapar pequeñas cantidades de ácidos biliares que nos permiten controlar más la parte de lo que es el colesterol. Pero te cuento, o sea, si nosotros estamos hablando de una condición normal, de una persona normal como tal, lo ideal es que se utilice una proporción un poco mayor de la insoluble que de la soluble. Es decir, en una relación 3-1. ¿Ok? Si nosotros estamos hablando de una situación que ya es patológica y ponte, tú tienes un paciente con una dislipidemia donde tiene un aumento de la parte de lo que es el colesterol significativo, es indispensable que aumentes la fibra de tipo soluble porque eso le va a dar más beneficio. En el caso que tengas una persona que vaya más hacia la parte del estreñimiento, pues indudablemente pues debes considerar aumentar aquellos alimentos que tienen una mayor cantidad de fibra de tipo insoluble, cuestión de poder ir a resolver sus necesidades como tal. O sea, tú puedes jugar con ellos de una manera terapéutica para sacarle beneficio a lo que podría tener en un momento determinado. Pero lo normal es que se incluyan las dos. Tienen O- que haber tanto solubles como insolubles. ok, no, porque ahí en el video había una lámina que decía beneficio y estaban las dos juntas, entonces esos serían los beneficios que tienen en conjunto, pero igual cada una tiene aparte sus beneficios propios. Muchas gracias, doctora. Ok, a la orden. ¿Ninguna otra persona con alguna duda? Ok, yo de todas maneras entonces voy a abrir un apartado para que, si en dado caso, pues quieren hacer el recordatorio de 24 horas y quieren estar seguros que los están haciendo de la forma correcta, ustedes lo puedan subir y yo no tengo ningún problema en revisarlo y que de repente pues corregir aquellos detallitos que le pueden hacer falta para que lo hagan de la mejor manera posible. Lo mismo les digo con el diario de alimentos. Antes de aplicarlo a otra persona, háganlo con ustedes mismos.
Aplíquense la parte del diario de alimentos, por lo menos unos 2, unos 3 días que se pasen anotando qué es lo que comen en el día, el estado de ánimo, el grado de hambre que tenía. Así se darán cuenta si ustedes comen de repente, miren, uno se da cuenta hasta si uno come con el hábito de que son las 12 del mediodía y esa es la hora a la que como y así no tenga hambre, a esa hora termino comiendo. Entonces, eso te da pie a darte cuenta los errores que uno puede cometer desde el punto de vista de costumbres, ¿no? De saber que uno lo que está guiado es por un horario o que vas a un determinado sitio y siempre terminas pidiendo lo mismo y que si quieres bajar de peso, pues debes evitar a ir a un sitio determinado porque sabes que vas a terminar comiendo lo que comías anteriormente. Entonces, eso es bueno que uno lo haga personalmente y además al momento de mandarlo a hacer, no hay nada como que tú lo envíes a hacer teniendo la experiencia y sabiendo reconocer dónde puede estar el error del llenado de cada uno de los pacientes cuando ustedes lo vayan a aplicar. Ok, Listo, chévere. Si no hay ninguna, entonces, ninguna duda adicional, lo dejamos aquí por hoy. A partir de la semana que viene van a manejar todo el material de la parte de antropometría. Eh, Van a ver la parte de correcta de cómo tomar el peso, la estatura, de utilizar la bioimpedancia y la parte de lo que son las medidas de la circunferencia. Y pues vamos a tratar de que una vez puedan ver la parte de los cálculos, voy a subirle la parte de lo que son las medidas de los alimentos de la parte práctica para que ya entonces la semana siguiente nos toque hablar simplemente de la parte de lo que son los regímenes dietéticos y pues estaríamos ya terminando con la parte de nutrición. ok, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces les deseo a todos que tengan feliz noche y estamos en contacto y les estoy colocando entonces el material como para que lo puedan revisar. De hecho, les voy a colocar el formato del recordatorio de 24 horas como para que lo puedan tener a mano y pues solamente les quede reproducirlo, ¿no? Y bueno, feliz noche entonces a todos y me despido.